Shalom, amados Sahin. Espero que se encuentren bien, en victoria, saludables. Es un honor el poder seguir sintonizándonos por medio de este canal comunicativo y así seguir aprendiendo de su bendita y hermosa Torá. ¿Qué les parece si levantamos una tefilá? Vamos a pedirle al Padre que se glorifique en este día, una vez más, por medio de una enseñanza más que nos permite el Eterno entregar, escudriñar, atesorar en nuestros corazones y así seguir creciendo a la estatura del varón y de la varona perfecta, que es lo que nuestro Abba Celestial está anhelando de todo corazón, de que crezcamos en su obediencia, de que andemos conforme a sus caminos y sobre todas las cosas, amados Sahin Yahayot, que haya convicción genuina en nuestros corazones de hacer la voluntad del Eterno, de creer de que realmente Él existe y que Él está al control de todas las cosas. Así usted, amado Sahin Yahayot, no lo sienta, no lo oiga en ciertas circunstancias y caminar en la vida. Crea de todo corazón que lo que enseña la bendita Torá del Eterno es cierto, es verdadero, es genuino, porque lo ha demostrado a través de los siglos de que Él realmente vive y reina y ha sido quien ha inspirado este libro sagrado que ha dado evidencia tanto científicas como antropológicas, como en cada una de las ramas académicas que usted me pueda mencionar a través de la historia, de cómo la bendita palabra del Eterno es algo que no es de este mundo, amados, y que ha tenido la verdad desde un principio. Y esto es lo que cuenta. Por esto vivimos nosotros, por esto nos levantamos, ¿verdad? Y seguimos con la ayuda de nuestro Abba Celestial, con ese anhelo ferviente en nuestros corazones de seguir avanzando conforme a la voluntad del Eterno. Siéntase muy cordialmente bienvenido a este canal Torá sin censura y vamos a levantar esa tefilá para que el Eterno se glorifique en el día de hoy y nos esclarezca cada vez más su bendita palabra y nos permita andar por ella. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam b'shem gadol Yahshua HaMashiach toda kavod sea a ti, Abba. Te damos la bienvenida, Señor, porque sin ti esto no tendría vida, sin ti esto no tendría sentido. Te pido, Señor, que sea tu Ruach HaKodesh quien se manifieste en este día por medio de esta enseñanza, esclareciéndonos tu palabra, trayéndonos cada vez más luz, que promete tu Torah, que es lumbrera a nuestros caminos, mi Rey. Y es algo que nos vivifica, nos exhorta, nos alienta, pero también nos puede redarguir, nos exhorta en todo momento a hacer lo bueno. Te damos toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén. El Eterno me permite darles el día de hoy una enseñanza que está relacionada con algo que el ser humano constantemente, sea porque lo desea de esa manera o sea porque estás tan esclavizado al sistema y al mundo que lo induce constantemente a anhelar lo que anhelan, amados Sahin, y por eso el Eterno me permite darle el título a esta enseñanza bajo el título No busques lo que no ha sido diseñado para ti. Cuando estamos nosotros constantemente queriendo buscar algo que el Eterno no ha establecido, no ha creado para nuestras vidas, amados Sahin Yahayot, es como le dijo el Eterno a Pablo, dura cosa es estar dando constantemente en contra del aguijón. Bendito sea el Rey de la Gloria. Cuando nos empecinamos en hacer cosas, en lograr cosas, en participar de cosas que el Eterno nos está ya desde un principio esclareciendo y dándonos a entender de que eso no es para nosotros, amados. Esto nos conlleva a desobediencia y por ende nos conlleva a que tengamos que atravesar una disciplina y cosechar consecuencias severas que a largo plazo, amados Sahin Yahayot, no van a ser absolutamente nada satisfactorias. Y esto es algo que nos advierte el Abba. Entonces veamos qué es lo que realmente el Eterno no ha diseñado para nuestras vidas. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos del 4 al 5, de que es necesario de que usted y yo aprovechemos bien el tiempo.
de que usted y yo, todo lo que estemos almacenando, atesorando, tanto en nuestra mente como en nuestro corazón, porque es algo que prometió el Eterno en Jeremías capítulo 31, ¿verdad? En adelante, donde Él prometió de que pues haría un nuevo pacto con cada uno de nosotros, donde Él prometió de que iba a atesorar en nuestros corazones y en nuestras mentes Torah, de que ya no iba a ser, en este caso, como una necesidad para nuestras vidas, el que tengamos personas a nuestro alrededor que tengan que enseñarnos, sino que el Eterno promete que si nosotros le dedicamos el tiempo a su palabra y que si la escudriñamos como lo hacemos prácticamente para las cosas del mundo, pues encontraremos esta verdad que nos va a hacer cada vez más libres. Entonces, amados, enseña al Eterno que todo lo que usted y yo estamos aprendiendo es necesario de que lo apliquemos ahora, porque llegará un día donde no va a ser posible. Y les pido por favor que me acompañen al Sefer de Yohanan, en el Perec 9 y los pasuquines del 4 al 5, enseña al Eterno esta palabra. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Dice aquí, la noche viene y cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amados ajín, aquí el Eterno especifica muy claramente por labios del mismísimo Adón, de que intentamos que mientras el día dure, el tiempo establecido por el Abba, para que nosotros anunciemos estas virtudes que nos puede contribuir a que muchas personas, tanto nosotros como otras personas, puedan ser trasladados del reino en que se encuentra, el reino de las tinieblas, a la luz admirable, para que se convierta en real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido del Eterno, y puedan heredar la vida eterna, amados Ahin Yahayot. Porque va a venir la noche es sinónimo de tinieblas, la noche es sinónimo de un sistema que ya está tan corrupto, amados Ahin Yahayot, y que ya está siendo prácticamente dirigido para que el anti-Mashiach pueda ejercer su ministerio, amados Ahin Yahayot, porque acuérdense que las escrituras nos muestran y nos narra de cómo esa envidia que ha surgido en el corazón de Hasatán hacia el Eterno lo ha conllevado, amados Ahin Yahayot, a imitar al Eterno en todas las cosas. A no solamente imitarlo, sino también a llevarle la contraria en todo. Entonces, así como Yeshua HaMashiach necesitó de que Juan el Bautista le abriese el camino, de la misma forma Hasatán está abriéndole el camino en estos momentos al anti-Mashiach, por medio del sistema económico, político, geopolítico, si usted lo quiere también nombrar de esta forma, militar y en todas las áreas, amados Ajín. ¿Para qué? Para que cuando se establezca el anti-Mashiach pueda surgir, pueda ser su reino exitoso por ese determinado tiempo corto que el Eterno le va a otorgar, porque se le va a dar autoridad a la bestia de que hable mal del Eterno, de que venza a los santos y que establezca su reino temporalmente, amados Ahin Yahayot, porque la palabra del Eterno se tiene que cumplir. El Eterno, como lo vamos a ver a continuación, nos está pasando a cada uno de nosotros por un desierto en lo personal, y aquellos que aún no han pasado el desierto, el Eterno los tendrá que pasar, porque eso es algo que el Abba ha tomado como, digámoslo en este caso, como estrategia y como instrumento de ¿qué? De enseñanza para su pueblo. Y por eso es tan fundamental y necesario el desierto, como lo vamos a ver a continuación. Bendito sea el Rey de Gloria. Entonces es necesario ya que aprovechemos bien el tiempo, como nos enseña el Abba por medio de Juan 9. De que mientras que sea de día, mientras que usted pueda predicar esta enseñanza sin tener una persecución de muerte, amados Ahin Yahayot, utilice todos los medios disponibles que el Eterno le coloque a usted en su vida para anunciar las escrituras del Abba, para ayudar a las más personas a que
se devuelvan al camino de la Torá, amados Sahin Yahayot, y que busquen en Torá lo que tanto están buscando afuera en el mundo y que no consiguen, amados Sahin Yahayot, que es satisfacer ese vacío que la mayoría tiene en sus corazones, que es de vencer todas esas cadenas espirituales que los están prácticamente teniendo bajo esclavitud, amados Sahin Yahayot, como son los vicios, como es el cambio de naturaleza que muchos están viviendo y aceptando en sus vidas, como lo es prácticamente la fornicación, el adulterio, la lascivia, de cómo está permitiendo que sean los sentidos del ser humano quien tomen las riendas de sus vidas y sean los que estén dirigiendo y tomando las decisiones en cada uno de estas personas mencionadas, amados Sahin Yahayot. Y esto lo quiere el Eterno cambiar. Le quiere mostrar a esta humanidad, amados Sahin Yahayot, de que se puede distinto, de que no se es necesario de andar como se está andando hoy en día, que no está conllevando a ningún lado, que no está, amados Sahin Yahayot, siendo lo positivo ni lo eficaz para saciar sus almas, para saciar ese vacío que sienten sus almas y sus espíritus, amados. Entonces es necesario entenderse. Mientras que el Eterno le conceda a usted el aliento de vida en su vida, aprovéchelo lo más que pueda para trabajar en las cosas del Abba. Bendito sea el Rey de la Gloria, que, como nos enseñan las Escrituras, traerá consigo recompensa de lo alto. Y yo creo que es lo mínimo que podemos hacer para agradecerle al Eterno toda la misericordia, el amor y sobre todo la compasión que ha tenido con cada uno de nosotros, ya que muchas personas no pueden contar esto, amados Sahin Yahayot. No gustan de este privilegio que a lo mejor su persona sí está gozando de tener Torah, de conocer una verdad, de sentir y tener el apoyo del Eterno, de que en su hogar no falte nada, de que a sus hijos no le falte nada y estén siendo guardados y protegidos por la bendita presencia del Abba. Son privilegios que tenemos que, cada vez que amanecemos, amados Sahin Yahayot, darle gracias al Eterno y encomendarnos a Él todos los días de nuestras vidas. Que sea Él haciendo su perfecta voluntad en nosotros, que, como nos ha enseñado Jeremías, es agradable y es perfecta. Tiene buenos planes el Abba para cada uno de nosotros y nuestra descendencia por ende. Dice en Mateo 25:41, amados Sahin, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto es algo que el Eterno no ha diseñado para la humanidad, amados Sahin Yahayot. El infierno, el lago de fuego, como usted lo quiera mencionar, el sitio que ya está prácticamente destinado y creado por el Eterno para la destrucción eterna, enseña las Escrituras, como lo acabamos de citar en Mateo 25:41, que no fue creada para nosotros, fue creada para Satanás y sus ángeles, quienes se rebelaron en contra del Eterno. ¿Por qué un castigo tan severo y por qué el Eterno no perdonó a los ángeles, cosa que sí está haciendo con nosotros? Porque los ángeles han tenido el privilegio de conocer a Elohim como Él es. Bendito sea el Rey de la Gloria. Han visto cómo el Eterno ha creado su creación, han visto cómo el Eterno se mueve en poder, han estado en el tercer cielo, conocen prácticamente cuál es la voluntad del Eterno, han sido creados perfectos, amados Sahin Yahayot, mientras que usted y yo nacimos en iniquidad, como enseña David por medio de los salmos, y así sucesivamente, y como enseñan las Escrituras, al que más se le da y se le confía, a ese más se le va a exigir, amados aquí. Entonces, algo que tenemos que tener en mente, tenga siempre en mente que la voluntad del Eterno no es que usted vaya a condenación eterna y que usted se pierda, sino la voluntad del Abba es que usted tenga siempre vida eterna, de que tenga vida y la tenga en abundancia en todas las áreas. Esa es realmente la voluntad y el anhelo del corazón del Eterno hacia su pueblo. Y eso lo debemos ya haber entendido. Para así, pues, amados Sahin Yahayot,
Con más razón, séle obediente al Eterno en todo lo que Él demanda en su palabra. Veamos la importancia tan grande que tiene la Torá en la vida del creyente. Esto es necesario, hermanos, y hasta que el Eterno me llame a su presencia, con su favor y su misericordia y gracia, estaremos por estos medios anunciando, mientras que el día está, amados Sahin Yahayot, y la noche no venga, donde ya no se pueda trabajar, estaremos dando palabra, estaremos anunciando de que la bendita Torá es eterna, que no ha sido abolida, que estaremos levantando bandera, amados Sahin Yahayot, para que la creación entienda de que necesitan de su Creador, que necesitan de estos estatutos, mandamientos y preceptos para poder guiar sus vidas. Bendito sea el Rey de la Gloria, y que puedan trazar el verdadero fundamento que es la bendita Torá del Eterno y nuestro Adón Yeshua HaMashiach, quien es la Torá viviente, de acuerdo al Sefer de Yohanan en el capítulo 1. Acuérdese que el verbo se hizo carne, y ese verbo, ¿quién fue? Esa palabra, ¿quién fue? Nuestro Adón Yeshua HaMashiach, amados ahí. Les pido por favor que me acompañen a Mateo. Vamos a leer el libro de Mateo en el capítulo 4, versículos del 1 al 11. Vamos a ver qué nos enseña el Eterno el día de hoy. Dice así: entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Hasatán, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Elohim, di estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Elohim, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Yeshua le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Elohim. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorases. Entonces Yeshua le dijo: vete, Hasatán. Mira lo que le dice: porque escrito está: al Señor tu Elohim adorarás, y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Es necesario y fundamental que usted entienda algo de este contexto del texto que le he entregado en este día hoy. Bendito sea el Rey de la Gloria. Que las Escrituras enseñan que para poder que el Eterno, o sea, en este caso Yeshua, fuese probado en el desierto y que viniese el tentador y lo tentase, era necesario que el mismo Elohim primero lo llevase, o sea, en este caso lo permitiese. ¿Por qué? Porque dice las Escrituras que Elohim no puede ser tentado, ni él tienta a nadie. Entonces, una de las claves principales donde el Eterno nos muestra de que Yeshua es Elohim, amados Sahin Yahayot. Forma parte, salió de nuestro Abba Kadosh, bendito sea el Rey de la Gloria, y que Hasatán no lo pudo haber probado ni tentado si el Eterno no lo hubiese llevado al desierto. Si el Eterno no hubiese dado el go, para que usted me entienda a lo mejor, ¿verdad que sí? Entonces el diablo no hubiese podido ni siquiera ir a tentarlo, ni siquiera haberse ido a presentar para tentarlo de la forma que lo tentó, aquí como lo acabamos de leer en Mateo capítulo 4. Esto es muy importante entenderse. Segundo, amados Sahin, dice que el Eterno estuvo ayunando. Si hay algo que aquellos que ya conocemos lo que es prácticamente el ayuno, amados Sahin, lo que es realmente el ayuno, nos muestra y hemos entendido porque lo hemos vivido, bendito sea el Rey de la Gloria, que mientras más nos metamos en las cosas del Eterno, mientras usted más le dice al Eterno: sí,
y le dice no al mundo y las cosas que al Eterno le desagrada, es cuando más opresión, cuando más tentación, cuando más manifestación va a haber en nuestro entorno y contorno de parte del enemigo. ¿Por qué? Porque sabe que en el momento que estás decidido a buscar la presencia del Eterno, dice que ante la presencia del Eterno todo es manifiesto. Dice que el que va a la presencia del Eterno no sale igual. Hay delicias a su diestra, enseñan las Escrituras, y el Eterno cuando pasa comunión íntima con nosotros y le estamos agradando el Abba es un ser, amados Sahin Yahayot, que nunca viene con sus manos vacías. Siempre tiene algo que entregarnos, darnos. De una forma u otra, siempre su presencia trae bendición consigo. Y esto no le conviene a Hasatán. Entonces, ¿qué hace Hasatán? Pues intensifica prácticamente la oposición en tu vida. ¿Para qué? Para que desistamos de buscar la presencia del Eterno, para que entren las dudas, para que vengan las tentaciones y nos arruine la comunión con el Abba. Porque entiende de que cuando hay comunión íntima con el Abba y estamos conforme a su voluntad, habrá automáticamente no solamente conocimiento del Eterno, sino también crecimiento del alma, del espíritu y de la mente. Entendamos esto. Y esto es algo que Hasatán no quiere y nos quiere robar a cada uno de nosotros. Entonces es necesario y fundamental que entendamos esto. Alabamos al Abba por su hermosa presencia y por su palabra que nos ayuda, amados Sahin Yahayot, a entender muchas cosas. Tercero, vino a tentarlo con la mismísima palabra del Adón, amados Sahin Yahayot. Por eso es tan importante de que usted conozca Torah. Porque si el Eterno hubiese sido una persona en este momento donde la Torah del Eterno no hubiese estado en su corazón y en su mente, no hubiese podido hacer frente a las tentaciones de Hasatán. ¿Por qué? Porque vino con las mismas escrituras del Abba a tentarlo. Bendito sea el Rey de la Gloria, a hacerlo caer. Y vemos cómo el Eterno le contestó a cada una de las tentaciones y de las preguntas capciosas que le hizo Hasatán a nuestro Abba en este momento, a Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Y vemos cómo Yeshua HaMashiach, nuestro Adón, pudo contrarrestar, pudo contraatacar lo que Hasatán estaba queriendo hacer en su vida, por medio de la mismísima palabra del Eterno. Porque vino a citar la palabra a medias, vino a transversar la palabra del Eterno, vino a ponerlo en un contexto que el Abba nunca ha puesto esa palabra con ese contexto, para que me entienda. Bendito sea el Rey de la Gloria. Entonces, vemos que si no hubiese tenido el conocimiento de Torah, hubiese sido difícil a poder haber vencido a Hasatán en estas tentaciones. Entonces, ¿qué vino a ofrecer? Vino a que, primeramente, Yeshua rompiera su ayuno. Bendito sea el Rey de Gloria. Vino a impedir el plan del Eterno en Yeshua, porque la voluntad del Eterno era que Yeshua ayunase. ¿Cuántas veces cuando el Eterno nos demanda algo como tarea, verdad que sí? Vemos de que la oposición se pone cada vez más cuando usted realmente de corazón quiere cumplirla. Es cierto, y se nos presenta diversas situaciones donde usted, por lo menos, un ejemplo, usted quiere guardar Shabbat, bendito sea el Rey de la Gloria, ¿verdad que sí? Y justamente cuando usted quiere guardar Shabbat, en el sentido de que usted no quiere comprar, no quiere vender, no quiere trabajar, como que surgen cosas en el momento, donde falta algún ingrediente, donde falta cualquier cosa, y usted, pero falta esto y falta lo otro, ahora ¿cómo hago? Tengo que servir la mesa, no tengo esto. Bueno, el Eterno conoce, ¿verdad que sí? La intención del corazón, que por lo menos lo quiero guardar, y amados, caemos en el engaño de Hasatán. No podemos caer en ese engaño.
Entonces Yahshua lo contrarrestan con las escrituras y es firme a lo que Torah dice. Y así tenemos que ser cada uno de nosotros. Número 1, trata de evitar el plan del Eterno en tu vida. Acuérdese que el Eterno le dio la orden a un profeta de él. Era joven. Le dijo que donde él iba a mencionar el mensaje del Eterno, no se parara para comer ni hablar con nadie, amados Sahin Yahayot. Y el Eterno lo probó con un profeta ya de mayor edad y retirado, amados Sahin Yahayot, que se le presentó y le dijo, mira, se me presentó un ángel del Eterno, ¿se acuerda de esa historia? Y me dijo que sí podías comer. Y ese profeta menor sin experiencia cayó en esa trampa, comió junto con el anciano y profeta ya retirado, y el momento de que ya había comido, vino palabra del Eterno por medio del profeta retirado, anciano, amado Sahin Yahayot, como le dijo, por cuanto desobedeciste mi palabra, pues ciertamente morirás. Y dice que al devolverse a casa, amado Sahin Yahayot, le salió al encuentro un león, quien lo mató, ni siquiera lo devoró, dice las escrituras. No lo mató con el sentido porque tenía hambre y quería comérselo, sino porque el Eterno le dio la orden a ese león, que lo quitase y lo privase de la vida. Entonces vemos de que es necesario entenderse todo esto, amados, y debemos ser obedientes al Eterno. Y número 3, intentó por medio de las riquezas, el poder y la fama. Cosa que Hasatán lamentablemente ha logrado en la mayoría de los seres humanos hoy en día, tanto en políticos, como influencers, como actores, como cantantes reconocidos, y como es toda esta élite, amados Sahin Yahayot, quien los ha podido envolver, los ha podido esclavizar por medio del dinero, de la fama y del poder. Cosas que son temporales, cosas que serán castigadas de parte del Eterno tarde o temprano, amados Sahin Yahayot, y que realmente no valdrá la pena. Porque como dice Pablo, ¿qué son esas aflicciones que estamos atravesando hoy en día? No se compara con la gloria que nos está esperando en un futuro, amados Sahin Yahayot, en el Olam. Bendito sea el Rey de la Gloria en la eternidad. No se compara. Entonces debemos entender esto, de que el Eterno nos va a atravesar por el desierto. Nos va a permitir de que tanto su persona y mi persona atravesemos por estas tentaciones y que Hasatán venga a querer tentarnos. ¿Por qué? Porque es necesario en el creyente. Si tuvo que el mismísimo Yeshua atravesar esto, por cuanto más nosotros, amados Sahin Yahayot, ya que él dijo que de un mismo bautizo seríamos bautizados y de una misma comida comeríamos, amados Sahin Yahayot, dándonos a entender de que así como Yeshua fue el modelo a seguir a esta tierra, así nosotros tenemos que seguir este modelo que es nuestro Adón Yeshua HaMashiach y padecer junto con él, porque el buen soldado de nuestro Abba Kadosh padece junto a Mashiach. Y esto es algo que ya entendimos, que a lo mejor nos cuesta a uno o a otro más que a otros, amados, pues es así. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales, no todos tenemos los mismos intereses, no todos queremos los mismos logros y no todos estamos buscando lo mismo. Amados, esto es algo que se debe entender. Pero si hay algo que tenemos que tener en común, y es que si anhelamos estar en la presencia del Eterno, si anhelamos tener esa vida eterna junto con Él, debemos hacerle obediente a Él y a su bendita y hermosa palabra. Así que esto es algo que ya, amados Sahin Yahayot, es más que entendible y que debemos practicar, no dejarnos llevar por el engaño de Hasatán. Mira lo que enseña Isaías 43, versículos del 19 al 20, dice: y he aquí yo hago cosas nuevas, promete el Eterno. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, para dar de beber a mi pueblo, mi escogido. Entiendan esto. El Eterno dice que su primogénito es Efraín. Efraín se le llama la casa de Israel, a la casa del norte. Las 10 tribus de Israel que fueron esparcidas
en medio de las naciones y que el Eterno prácticamente está levantando otra vez en Torá, regresándolos a la bendita Torá, a su pueblo, a su país, a su ciudad, bendito sea el Rey. Y todo esto el Eterno con el propósito de cumplir la promesa que le hizo a su siervo Abraham, que se la confirmó en Isaac y se la terminó de confirmar en Jacob. Que de Jacob sabemos que nacieron las 12 tribus, ¿verdad que sí? Que 10 de ellas, valga la redundancia, fueron dispersas, que se mezclaron entre las naciones, porque el Eterno es un Elohim de amor, misericordia, y no quiere, como nos enseña la carta de Pedro, que ninguno perezcamos. Porque, amados Ahin Yahayot, muchos somos hijos y muchos son creación del Abba. Y el Eterno quiere de que todos vengan al arrepentimiento para que se puedan convertir hijos de Él, pueblo suyo escogido, llamado, y así poder salvarlos, así poder brindarles esta vida eterna. Entonces enseña aquí el Abba que no importa si estamos en el desierto, Él promete de que va a hacer cosas nuevas y que va a abrir siempre un camino en el desierto. ¿Para qué? Para que no perezcamos en Él. ¿Por qué cree usted que fue necesario al Abba pasar a su pueblo por el desierto? Porque fue un pueblo muy lastimado por Egipto, amados Ahin Yahayot. Que sabemos que si lo llevamos al ámbito espiritual, Egipto representa al mundo, Faraón representa a Satán y a sus súbditos, ¿verdad que sí? Y si vemos y lo colocamos nosotros hoy en día en pleno siglo XXI, el Eterno pues también nos va a tener que pasar por este desierto y va a tener que ser necesario, porque también venimos lastimados de este mundo, amados Ahin Yahayot, fuertemente, por cuanto estuvimos esclavizados en él, en la mayoría de las áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Y esto es algo que el Eterno nos da a entender que es necesario, porque Él va a tener que tratar con cada uno de nosotros, como lo vamos a ver a continuación, pero que entendamos que aunque el desierto no sea de agrado, porque el desierto pues simboliza escasez, simboliza incomodidad, simboliza de que tenemos que conformarnos con lo que podemos vivir en él y con lo que tenemos y así sucesivamente. Y eso es algo que normalmente al pueblo pues no le agrada, porque el ser humano está acostumbrado o anhela de todo corazón, ¿verdad? El que pueda tener una vida lujosa, pueda tener una vida cómoda, una vida donde no conozcan la escasez y donde prácticamente puedan ser señores y señoras. Esto es lo que anhela el mundo y por eso el mundo está como está, porque quiere en esa área siempre estar en lo más alto. Y las Sagradas Escrituras enseñan de que esto no va a ser posible todo el tiempo aquí en esta vida, por cuanto tenemos oposición y pertenecemos a otro reino. Los hijos del Abba tenemos que entender esto, que el Eterno nos va a pasar por distintos ciclos en nuestras vidas que van a ser necesarios para poder que haya un cambio en nosotros, para poder de que el Eterno nos pueda entregar estas enseñanzas y su palabra, porque como lo vamos a ver, amados Ahin, con el favor del Eterno, en el desierto Él fue donde entregó la Torá de Él, amados Ahin Yahayot. En el desierto es donde Él se manifestó con más poder. Y en la vida de nosotros es cuando estamos en el desierto donde vemos su mayor manifestación. ¿Por qué? Porque en el desierto es cuando más lo buscamos. Bendito sea el Abacadosh. Mire, en Nehemías 9, versículo 21 dice, 40 años los sustentaste en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Mira lo que está diciendo aquí Nehemías al pueblo del Eterno, recordándole prácticamente a su pueblo, a sus consiervos, a sus hermanos, de que se acordaran de que el Eterno los había pasado por el desierto durante 40 años y que no les faltó absolutamente de nada. Y eso que fue un desierto, donde no había agua, donde no había sustento, donde, amados Ahin Yahayot, había todo clase de animal
que es nocivo para la salud del ser humano: escorpiones, arañas venenosas, serpientes. O sea que un hábitat donde no es prácticamente estable para una vivencia. Bendito sea el Rey de la Gloria, para establecer una vida normal como la tenemos nosotros hoy en día en las ciudades o en el sitio geográfico donde nos encontramos ahora, que todo está a nuestra disposición y no hay escasez de nada, gracias al Rey, por los momentos, cosa que eso va a cambiar, como nos enseñan las Escrituras, y por eso tenemos que estar preparados, haber aprendido a vivir la abundancia, la escasez, en los ciclos que el Eterno nos ha permitido que atravesemos. Es necesario vivir con ello, estar agradecidos, no levantar la murmuración, como lo vamos a ver a continuación, que son cosas que pueden surgir en un desierto y así sucesivamente. O sea que en el desierto el Eterno nos va a proveer todo lo que necesitamos. Bendito sea el Rey de la Gloria. A lo mejor no vamos a tener el mejor carro ni la mejor casa, no vamos a tener a lo mejor un trabajo que se nos honre de la forma como realmente trabajamos o muchas cosas, pero el Eterno está prometiendo de que no nos va a hacer falta de nada. Y eso es lo que cuenta, eso es lo que importa, amados aquí. Mire, el Eterno le habla a cada uno de nosotros en el desierto. El Eterno usa el desierto para tratar personalmente con cada uno de nosotros. Así como el Eterno permite de que tengamos un trato en lo congregacional, como hermanos y entre hermanos, también el Eterno dice que va a tratar en lo personal. ¿Y cómo trata el Eterno en lo personal con cada uno de nosotros si no es en el desierto? Como se lo voy a demostrar. Dice el profeta Oseas, capítulo 2, versículo 14, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Bendito sea el Rey de la Gloria. Es en los momentos duros que atravesamos nosotros nuestro caminar en Yeshua HaMashiach cuando el Eterno nos habla en el corazón. Cuando el Eterno permite de que usted y yo estemos atravesando un desierto, lo hace por el motivo simple de que usted pueda entender lo que está pasando en su vida. Para que usted pueda entender en el tiempo que usted se encuentra en el Eterno en su vida, para poder que usted pueda discernir lo que hay en su mente, en su corazón, y para que usted también se pueda dar cuenta si realmente usted está cumpliendo el propósito del Eterno, por el cual el Eterno lo tiene usted aquí con vida. Todo esto lo permite el Eterno, amados Ahin Yahayot, cuando nos tiene en el desierto. Es cuando el Eterno habla al corazón nuestro. Y ahí es donde tenemos que aprovechar. En estos momentos de escasez, en estos momentos donde tú ves que estamos como contra la pared, en esos momentos donde vemos que todo se nos viene en contra de nosotros, ahí es donde tenemos que aprovechar de buscar la presencia del Eterno, porque Él promete por medio del profeta Oseas que Él hablará al corazón nuestro. Y el Eterno tiene distintas formas de hablarnos. A uno nos habla la mente, hay otros que le habla incluso audiblemente, hay otros que le habla por medio de su palabra, por medio de enseñanza, y amados Ahin Yahayot, hay otros que le habla incluso por medio de burro. Así que el método que el Eterno haya escogido y le haya placido para hablar con usted y que usted entienda su lenguaje, pues acéptelo, amados Ahin Yahayot. Porque Él nos habla a cada uno de nosotros de distintas formas. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra comunión íntima con Él, de una o de otra forma. Hay unos que le están constantemente adorando en alabanza, en cántico, y de esa forma se comunican con el Eterno. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para decir que eso no está correcto, amados? Si el Eterno sabe con quién trata y de la forma que Él trata. Bendito sea el Rey de la Gloria. Acuérdense que no hay ningún ser humano que se parezca a otro en la área emocional, en la área del corazón, en la área de la mente.
Pueden haber parecidos, como cuando uno es gemelo, cuando uno tiene un morocho, como decimos en Sudamérica, ¿verdad que sí? Y así sucesivamente. Pero, amados Ajin Yahayot, cada ser humano, cada corazón es un mundo diferente. Y tenemos que respetarlo, porque el mismo Eterno lo respeta. Entonces, aprovechemos este momento de desierto para que el Eterno hable a nuestro corazón, para poder que haya un cambio. Bendito. Acuérdese que su pastor, su líder espiritual, no lo va a cambiar a usted. Él se puede dar la tarea y el empeño y dedicarle todo, hermanos, a Ajin Yahayot, dar todo de sí mismo por la oveja, pero él no va a cambiar la oveja, jamás. La oveja solamente la cambia el Rey de la Gloria. Él es el único que puede dar el crecimiento, como nos enseña Pablo en la carta de Corintios. Él es el único que da el crecimiento, amados. Usted puede sembrar, usted puede recoger, amados Ajin Yahayot, pero el que da el crecimiento se llama nuestro Abacadosh. Y eso solamente lo logra el Abba. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ayudar en lo que más podamos, servir con amor, ¿verdad que sí? Tenerle misericordia al hermano, a la hermana, y ya está, amados Ajin Yahayot. El resto se encarga el Abba. Veamos cómo las escrituras del Abba describen el desierto, porque una cosa es lo que usted tenga como concepto de desierto, como ChatGPT tenga su concepto, o como este mundo tenga su concepto, pero lo que aquí importa realmente es que enseña la Biblia lo que realmente es el desierto, ya que fue el Eterno quien creó esto. Dice Jeremías capítulo 2, versículo 6, no dijeron, ¿dónde está Yuhet Bahei que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte? Mire cómo describe las Sagradas Escrituras lo que realmente es el desierto. El desierto es un sitio geográfico, amados Ajin Yahayot, donde hay sequedad, donde hay escasez, donde hay sombra de muerte, amados Ajin Yahayot, donde hay despoblamiento, por lo que es desértico. Entonces, amados, ¿se da cuenta de por qué el Eterno tiene como el gimnasio para que usted y yo nos entrenemos en el Abba, amados Ajin Yahayot, lo que es el desierto? Porque en el desierto no hay nada que nos pueda entretener. En el desierto no hay internet, en el desierto no hay redes sociales, en el desierto no hay nada, amados Ajin Yahayot. Escasamente se consigue agua y algo para comer. Entonces es allí donde el Eterno nos quiere tener. ¿Por qué? Porque no hay nada en tu entorno y contorno que te pueda robar a ti el tiempo, que te pueda hacer de que te distraigas de lo que el Eterno te está mandando y ordenando que hagas, amados Ajin Yahayot. Es allí donde no está la distracción, donde tenemos escasez de todo eso que nos separa del Eterno, donde nos podemos concentrar y crecer en Él. Y por eso el Eterno le gusta de que su pueblo pase por el desierto. Que también así como hay momentos que el Eterno permite de que salgamos de ese desierto y que descansemos, como dice Salomón, ¿verdad que sí? En Proverbios, un poco cruzar los brazos, un poco de descanso es necesario para el ser humano. Pero no en exceso, amados Ajin Yahayot, porque vemos lo que prácticamente la pereza, la falta de querer trabajar y de hacer productivo en este mundo y el ocio ha traído consigo pura destrucción, pura gente desocupada que como no tienen nada que hacer, amados Ajin Yahayot, se ponen a inventar cosas que no le favorecen a esta sociedad, sino todo lo contrario, le es un peso a llevar, le es gravoso. Bendito sea el Rey de Gloria. Y eso lo debemos entender. Dice que es sombra de muerte. ¿Por qué? Porque, amados, difícilmente puede darse vida en el desierto. Solamente el Eterno lo logra y lo puede lograr. Mire, en el desierto
ocurrirnos algo muy, pero muy delicado. Y por eso el Eterno no nos esconde absolutamente nada, sino que es como una carta transparente que nos advierte de los beneficios y también nos advierte de lo que no va a ser tan beneficioso para nuestras vidas. Entonces enseña el Salmo 95 del versículo 8 al 10 estas palabras: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto. 40 años estuvo disgustado con la nación. Mira lo que nos puede acontecer en el desierto. Puede haber endurecimiento de nuestros corazones. Y eso es algo que no podemos, amados Ahin Yahayot, darnos el lujo de permitir en nuestras vidas. Porque cuando permitimos que el corazón sea endurecido en nosotros, amados Ahin Yahayot, nos puede acontecer lo que le aconteció a Faraón, lo que le aconteció a cada uno de las personas bíblicas que endurecieron el corazón delante del Eterno, como lo fue el rey Acab, como lo fue el rey Saúl, como lo fue prácticamente Jezabel, ¿verdad que sí? Como lo fue Nabal, como lo fue muchos personajes bíblicos, amados Ahin Yahayot, Balán, bendito sea el Rey de la Gloria. Todos ellos endurecieron el corazón ante el Eterno y vemos muy claramente, de acuerdo a las Escrituras, cómo culminaron sus vidas. Cómo lamentablemente, amados Ahin Yahayot, perdieron la bendición, la gracia de parte del Eterno, por cuanto permitieron endurecer sus corazones ante el Rey de la Gloria. No hagamos enojar al Eterno, que sea Él el que permita y que sea Él el que haga este endurecimiento en nuestros corazones, como lo hizo en Faraón y muchas personas, amados Ahin Yahayot. Porque a haber el endurecimiento de corazón, amados Ahin Yahayot, ahí va a faltar todo tipo de cosas. Cuando el corazón está endurecido, hay falta de perdón. Usted lo que menos quiere es perdonar, lo que menos usted quiere es reconocer su falta. Donde hay corazón endurecido, hay orgullo, hay arrogancia, hay prepotencia, ¿verdad? Y esto es algo que, amados, nos condena, hace que el Eterno huya de nuestra presencia. Y esto no nos podemos dar el lujo de eso, amados, aquí, y sobre todo en los tiempos que nos encontramos. No podemos permitir esto, amados. Mire, el Eterno no nos manda a recordar nuestro pasado, pero sí nos demanda que recordemos por los caminos por donde nos ha atravesado, por donde nos hace que andemos en él, amados Ahin Yahayot. Entonces, el que usted esté recordando su pasado, eso no es bíblico, amados Ahin Yahayot, y eso no conviene, como dice el Eterno por medio de Pablo. Dice, todo nos es lícito, mas no todo conviene. Y eso es una de las cosas que no nos conviene. Estar recordando y acariciando ese pasado. Cuando el Eterno le permite a usted recordar su pasado, que sea para la gloria y honra de Él, para instruir a una persona y para darle el ejemplo bíblico. Porque si hay algo que nos ha dejado plasmado el Eterno en su palabra, en su Torah, en los profetas y en los escritos, es de que el Eterno permitió el ejemplo negativo en sus siervos. ¿Para qué? Con el motivo, con la causa y la razón para que usted no caiga en ese error. Bendito sea el Rey de la Gloria. No es que el Eterno haya querido humillar a sus siervos, ¿verdad? Señalar el dedo, acusarlo. No, nos lo dejó como ejemplo. Y cuando el Eterno permite en su vida dar su testimonio como ejemplo a otra persona de que sí se puede, bendito sea el Rey de la Gloria, lograrlo en el Eterno, pues usted está en su derecho en hacerlo. Pero que usted está acariciando constantemente su pasado, eso sí no es del Eterno y eso no te va a llegar a nada positivo en él, sino todo lo contrario. Trae consigo atadura, amados Ahin. Por eso no hay crecimiento en la persona. Entonces veamos de que el Eterno sí nos demanda que usted recuerde por dónde nos ha pasado. Y esto se lo voy a demostrar con las Escrituras. Dice Torah en el Sefer de Devarim. Esto es Deuteronomio, capítulo 8, versículos del 2 al 3, dice y enseña el Eterno.
y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yuhet Pahei tu Elohim estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. O sea que el Eterno dio la llaga, pero también dio la medicina. Y todo para probar tu corazón, para ver si habías o no, si tendrías o no las intenciones de guardar sus mandamientos, su Torá o no. Por esta causa, razón y motivo, los pasó y los probó por el desierto, para ver si le íbamos a ser obedientes, tanto en la buena como en la mala, tanto en la abundancia como en la escasez, amados Ajin Yahayot. De esta forma, tanto cuando Él se hace presente o cuando Él está ausente. A ver, amados Ajin Yahayot, si vamos a ser constantes en su búsqueda, en su estudio de la Torá, en aplicar su Torá, y que eso esté en nuestros corazones. Todo esto el Eterno viene probándonos a nosotros en medio del desierto. Así que es necesario que entendamos esto, amados Ajin Yahayot, y que reconozcamos esto ante Elohim. Por esta causa, nos demanda que nos recordemos para no cometer los mismos errores de nuestro pasado, ¿verdad? De nuestros padres del ayer, de nuestra prácticamente descendencia donde nosotros venimos, de nuestro linaje. Dice Salmo 106, amados Ajin, versículos 13 y 14. Pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Elohim en la soledad. Bendito sea el Rey de la Gloria. Mira lo que está afirmando el Eterno por medio de este salmo. Dice que pronto se olvidaron de sus obras. Las obras que hizo el Rey de la Gloria. Somos muy olvidadizos. A veces nos olvidamos mucho de dónde nos sacó el Eterno, de por dónde nos pasó el Eterno, de los milagros, de los prodigios que el Eterno ha hecho en cada una de nuestras vidas, de cómo nos ha sustentado de una manera milagrosa, de cómo, amados Ajin Yahayot, hemos necesitado de su ayuda y siempre ha estado allí. Dice el Eterno que pronto nos olvidamos de esas obras y no nos podemos olvidar de eso. Por eso el Eterno nos incita constantemente que hagamos Torah un hábito de vida. Que Torah esté siempre en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso nos enseña de que, como dice Deuteronomio capítulo 6, nos colguemos las tablas de la ley en nuestras puertas, en nuestros hogares, que hablemos con nuestros hijos cuando estemos por los caminos, cuando estemos afuera, cuando estemos dentro de la casa, cuando, amados Ajin Yahayot, estemos reunidos. Dice el Abba, que meditemos en su palabra y que le dediquemos tiempo a ello. ¿Para qué? Para que no nos olvidamos de sus obras. Y mira lo que dice aquí, no esperaron su consejo. Si hay algo que al ser humano le cuesta, que a los mismos hijos del reino le cuesta, es el esperar el consejo del Eterno. Es mucho más fácil para los servidores del Eterno, es mucho más fácil para el pueblo y esta humanidad, amados Ajin Yahayot, irse a buscar un consejo de una inteligencia artificial, irse a buscar el consejo de personas que ni conocen Torah, irse a buscar el consejo de personas que, amados Ajin Yahayot, son enemigos del Eterno y que por ende pues están siendo influenciados por el espíritu contrario y somos más dados a eso, a irnos por nuestra propia prudencia y lo que dice el mundo, amados. Y el Eterno está reprendiendo eso. El Eterno nos está sacando en cara eso, de que por qué no buscamos el consejo de Él primeramente. Eso es lo que debemos hacer, amados Ajin Yahayot. Buscar su consejo, que es cierto y es verdadero, y que nos va a hacer bien en todo tiempo. Así las cosas se vean mal, eso es lo que el Eterno aconsejó, eso es lo que se debe hacer, porque de esa forma vamos a salir en victoria. Mire, dice aquí, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto.
Dice que el pueblo corre este peligro, amados Sahin Yahayot. En el desierto entregarte un deseo que está completamente desubicado, desordenado, que va en contra de Torah. Y el Eterno es un Elohim de orden. Él es un Dios de orden. No le gusta el desorden. No le gusta que tanto su persona como mi persona andemos en desorden, porque el desorden no viene de Él. El desorden lo que conlleva consigo es que no podamos lograr nuestras metas en Él, por cuanto hay desorden. Esto hay que entenderse. Y dice que también tentamos a Elohim. Entonces, amados Sahin Yahayot, tenemos que tener mucho cuidado con esto, de que no nos olvidemos quién es el Eterno, de que tomemos su consejo, como dice Salmo 106, y que no vayamos por nuestros propios deseos, que dice las Escrituras que son desordenados, y que no tentemos a Elohim. ¿Por qué? Porque esto puede traer destrucción para nuestras vidas. Si no, pregúntale a los padres del ayer. Vaya a la Torá y mire lo que le aconteció a los padres del ayer. No pudieron entrar a la tierra prometida. Ni Moisés ni Aarón, siendo los que fueron, pudieron entrar a la tierra prometida. Bendito sea el Rey de la Gloria. Sino la descendencia que vino después. Por cuanto los padres habían dicho, ¿verdad? Y habían pensado en su corazón de que su descendencia, el Eterno la había sacado de Egipto para que perecieran. Y por la actitud y los pensamientos de desorden que tuvieron en el desierto, el Eterno le dijo, así es la cosa. Ustedes creyeron que todo lo que he hecho y todo lo que he aguantado y las 10 veces que me habéis tentado, como le dijo a Moisés y Aarón, amados Sahin Yahayot, en el Mishkan, ¿ya? Todo eso que tuvo que atravesar y vivir el Eterno y aguantarse de su misma creación, dijo, por cuanto ustedes tuvieron ese deseo y ese pensamiento desordenado, pues no entrarán en la tierra prometida. Y aquellos que ustedes dijeron que no iban a entrar y que iban a perecer, esos son los que van a entrar. Mira cómo el Eterno nos da de nuestra propia medicina. Por cuanto, amados Sahin Yahayot, continuamos teniendo corazones perversos, engañosos como lo describen las Escrituras. Tenemos que renovar nuestro pensamiento, nuestra mente, como enseña Romanos capítulo 12, versículo 3, y debemos renovar esa actitud en nuestras vidas. Porque si no, no lograremos esto, amados Sahin. Y el Eterno está queriendo que usted y yo lo logremos. Mire, les voy a dar 10 cosas, amados Sahin Yahayot, que pasaron y que van a seguir pasando en medio de un desierto con el Eterno, si no tenemos cuidado, si no andamos conforme Torah dicta y dice que usted y yo debemos andar. ¿Por qué el Eterno Yeshua salió victorioso, amados Sahin Yahayot, del desierto? Porque tuvo Torah en medio del desierto, por cuanto hizo la voluntad del Eterno en medio del desierto. Porque la voluntad del Eterno fuera que fuera al desierto, estuviera en el sitio que tenía que estar y que ayunase, cosa que él hizo, amados Sahin Yahayot. Y esto permitió que cuando viniese la tentación, que el Eterno permitió que viniese a su vida, amados Sahin Yahayot, hubiese victoria de parte de Yeshua HaMashiach, de parte del reino de los cielos, por cuanto fue obediente y tuvo Torah en su corazón en medio del desierto. Y eso es algo que usted y yo tenemos que imitar. Mire, 10 cosas de acuerdo a las Escrituras que van a pasar en un desierto si usted se descuida. Número 1, Éxodo 16, del 2 al 3 enseña que se quejaron por hambre. En medio del desierto, amados Sahin Yahayot, se puede levantar la murmuración, como se levantó muchas veces en el pueblo del Eterno. Y esto no lo podemos permitir porque ejemplo suficiente tenemos en la Torá, en el libro de Números, ¿verdad? En Bamidbar. Y también tenemos ejemplo suficiente en el libro de Shemot, en Éxodo, de cómo este pueblo murmuró en el desierto y el Eterno los tuvo que castigar severamente. Número 2, Éxodo 32 del 1 al 4, hicieron el becerro de oro. En medio del desierto podemos que la idolatría
se levante en nuestros corazones. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y esto lo tenemos que evitar como dé lugar. No podemos permitir la idolatría. ¿Cuántos en medio de un desierto, en el ámbito monetario, verdad que sí, transgreden Shabbat porque se van a trabajar, porque no le creen que el Eterno puede sustentar su casa, sus hogares, se esclavizan con muchos trabajos, amados Ahin Yahayot, donde no les queda el tiempo ni siquiera de escudriñar las escrituras, y comenzamos de una u otra forma a levantar ídolos en nuestras vidas, sea el trabajo, sea nuestra familia, sea alguna amistad, o sea cualquier cosa, y comenzamos en medio del desierto, por cuanto vemos la escasez, por cuanto vemos que estamos como en prueba y no nos gusta, comenzamos a buscar otros caminos, y esos otros caminos traen consigo, como dice Éxodo 32, del 1 al 4, donde podemos levantar un ídolo, y esto lo tenemos que evitar. Número 3, Números 11, del 4 al 6, dice que codiciaron comida y menospreciaron el maná. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y eso no nos puede pasar, porque el pueblo se quejaba y anhelaba la comida de Egipto. Amados Ahin Yahayot, si lo vemos en el ámbito físico, ¿verdad que sí? Pues anhelaban lo que los egipcios le daban de comida, las aceitunas, las parras, el pescado y muchas cosas que incluso a lo mejor la Torá lo prohibía en su dieta levítica. Bendito sea el Rey de la Gloria. Ellos lo estaban anhelando. Por cuanto también salieron egipcios, ¿verdad que sí? Un pueblo que también el Eterno permitió que fuera injertado, y fue un pueblo que también influenció bastante en medio del pueblo del Eterno, por supuesto, pero que vemos de que pues también se hicieron los judíos partícipes de esto, y son cosas que el Eterno nos está advirtiendo, amados Ahin Yahayot, también como el ámbito espiritual, ¿verdad? De que vayamos a fornicar en lo espiritual buscando enseñanzas que van no acorde a Torah y así sucesivamente, amados Ahin. Tenemos que tener cuidado de lo que estamos anhelando, de comer en medio del desierto. Bendito sea el Rey. Vimos que en medio del desierto, Yeshua HaMashiach estuvo en ayunas. No se preocupó de que tenía que comer, amados Ahin Yahayot, porque sabía la prueba que le venía. Entonces, seamos sabios, entendamos, tenemos ejemplos suficientes en las Escrituras para que usted no caiga en ese error, o mi persona. Número 4, amados Ahin Yahayot, Números 13, del 31 al 33, enseña que el pueblo no creyeron al informe de los espías. O sea que el pueblo en medio de un desierto puede permitir la incredulidad. Bendito, y eso es algo que tampoco nos podemos dar el lujo, porque dice el Eterno que sin fe es imposible agradar al Rey de la Gloria. Lo que el Eterno te promete en medio de un desierto, créelo, porque lo que promete el Eterno se cumplirá a su tiempo y a su forma. Lo que pasa es que estamos acostumbrados o queremos y anhelamos de todo corazón de que las cosas se den conforme pensamos nosotros que tiene que ser así y que es correcto. Cuando las Escrituras nos enseñan y el mismo Abba ya nos ha enseñado de que sus pensamientos no son los nuestros y que sus caminos son mucho más altos que los nuestros. Entonces, a lo mejor algo que tú crees que está bien para tu vida, el Eterno está viendo de que eso no va a ser bien para ti. Entonces, tenemos que aceptar esta voluntad del Abba. Así usted no lo entienda. Como me decía el Eterno, amados, van a haber cosas fuertes que van a acontecer, ¿verdad? Dentro de poco. Y esas cosas que van a acontecer, que no van a ser gratas, amados Ahin Yahayot, va a traer consigo mucha intriga. Va a haber muchas cosas donde a lo mejor nos vamos a hacer muchas preguntas, a lo mejor vamos a cuestionar ciertas cosas. Y como decía el Eterno, independientemente de lo que usted vea, hijo, usted simplemente crea lo que yo le he dicho en su palabra. Bendito sea el Rey de la Gloria, para que usted me entienda mejor. El mundo puede estar diciendo que es verde, pero si yo le digo, Joan, que es negro, es negro. Bendito sea el Rey de la Gloria y punto. Así los ojos vean una cosa, amado, Torah. Torah es el reflejo, Torah
es lo que prácticamente manifiesta todas las cosas. Es la balanza que usted y yo tenemos de parte del Eterno para poder pesar todas las cosas, lo que vaya acorde a Torah. El mismo Pedro lo enseñó y dijo muy claramente, ¿cierto? Tenemos la palabra profética más segura que cualquier otra cosa. Es lámpara a nuestras vidas y manifiesta todas las cosas como nos enseña el Brit Hadashah. La luz manifiesta todas las cosas. Entonces, número 5, bendito sea el Rey de la Gloria. En el libro de Números 14, del 2 al 4, dice que el pueblo deseaban volver a Egipto. En ciertas pruebas donde el Eterno nos mete, ¿verdad que sí? Es tan fuerte a veces la prueba que nuestro ser amado nos comienza como a querer jugar una mala pasada, ¿verdad que sí? Y como que nos comienza a querer a desviar y anhelar lo que realmente hacíamos y estábamos en el mundo, porque cuando estábamos en el mundo pues no teníamos las pruebas que tenemos ahora en Yeshua, ¿verdad que sí? Cuando estábamos en el mundo pues no éramos despreciados por nuestros familiares ni por nuestras amistades, sino que teníamos amistades, podíamos salir, todo el mundo nos amaba, ¿verdad? Pero ya con Yeshua HaMashiach vemos de que esto no es así. Bendito sea el Rey de la Gloria, como que ya no caemos bien a las personas, como que ya las personas no nos quieren tener en su entorno y contorno, por cuanto no quieren adoptar el estilo de vida que ustedes sí hemos adoptado en Yeshua. Y son cambios que se tienen que dar, amados Ahin Yahayot, y que van a ser manifiestos, tanto en tu entorno privado como en tu entorno secular. Bendito sea el Rey de la Gloria, sea de tipo laboral o sea de tipo porque estás estudiando y eres estudiante. Amados Ahin Yahayot, de que va a haber un cambio, va a haber un cambio. Y no podemos desear volver atrás, sino enfocarnos en lo que está delante, nuestro presente, que es Yeshua HaMashiach. Ya el pasado, no hay vuelta atrás. Usted ya no puede, amados Ahin Yahayot, ya llorar por lo que pasó en el pasado. Nosotros, dice las Escrituras, que si nos arrepentimos de corazón, nos apartamos de Él, hemos hallado gracia, misericordia y perdón del Eterno. Y que esos pecados ya el Eterno no se acuerda de ellos, porque lo ha expulsado hasta el fondo de los mares, amados Ahin Yahayot. ¿Verdad que sí? Eso es algo que usted y yo tenemos que tener en cuenta. Lo único que usted y yo podemos hacer bien y correcto y enfocarnos es en nuestro presente. Que nuestro presente sí lo podemos decidir nosotros. Cómo tú actúas, cómo tú te vas a manifestar y qué es lo que tú realmente quieres hacer y desenvolver. Número 6. En Números 21, del 5 al 6, dice que el pueblo habló contra Elohim y fueron castigados. Mire, amados Ahin Yahayot, un desierto te puede conllevar a hablar mal del Eterno, a quejarte en contra del Eterno. Y cuidado con esto, porque como nos da el ejemplo el Eterno en su Torah, amados, esto traerá consigo castigo, te guste o no, traerá castigo. Y ese castigo no le va a gustar a nadie, amados Ahin Yahayot, porque el Eterno puede llegar a ser bien severo. Y créanme, aquellos que hemos estado bajo la disciplina y el castigo del Eterno, amados Ahin Yahayot, no se lo recomiendo a nadie, amados Ahin. A nadie se lo recomiendo, porque el Eterno puede permitir muchas cosas en tu vida. ¿Para qué? Para que tú hagas su voluntad, porque ninguno de nosotros, de lo que estamos aquí, amados Ahin Yahayot, se puede jactar que ha vivido vidas pulcras, limpias, ¿verdad? Y santísimas en el Eterno. Todos estamos siendo pasados por un proceso y todos pasamos nuestro proceso. Y como ejemplo le dejo una fotico para que usted vea cómo el Eterno me trajo a la Torah, amados Ahin Yahayot, para escuchar de que realmente, como tenía desde un principio, ¿verdad? En este caso, de que aprendiese Torah, de que abrazara y aceptara la Torah, bendito sea el Rey de la Gloria, y que reconociera de que Torah sigue vigente, amados Ahin Yahayot. Y el Eterno nos puede llevar por diversas pruebas para poder que escuchemos su voz y entendamos.
Y esto es necesario de que se dé, amados Ahin Yahayot. Y es en el desierto y en esas pruebas que nos conlleva una victoria, siempre y cuando usted responda al mensaje del Eterno, a la voz del Eterno, y camine y ande conforme el Eterno, amados Ahin Yahayot. Y esto lo doy como ejemplo para que usted entienda de que, como dice y enseña las Escrituras, en el único que usted y yo nos podemos fiar es en Él, porque Él es perfecto, porque Él no comete errores. Bendito sea el Rey de la Gloria y porque Él tiene todo el señorío, el poder, la gloria. Bendito sea el Rey de la Gloria. Entonces vemos que todos nosotros estamos siendo procesados y todos nosotros tenemos que ser de una u otra forma tratados por el Eterno. No hay ninguna figura pública del Eterno, amados Ahin Yahayot, que usted pueda estar viendo en internet, que esté enseñando las Escrituras, que no esté siendo tratado de una o de otra forma de parte de Elohim. ¿Por qué? Porque se enseña la bendita y hermosa Torah. Pablo mismo oró 3 veces de acuerdo al Brit Harashá para que le quitase ese aguijón que tenía encima. ¿Se acuerdan? Le oró 3 veces al Padre. ¿Y qué le dijo el Padre? Bástate mi gracia. Bendito sea el Rey de la Gloria, porque mandó un mensajero de Satanás para que lo bofeteara. Bendito sea el Rey de la Gloria, porque había tenido tanta revelación y tantas cosas que él había visto, porque como enseña Pablo, él no sabe si en el cuerpo o en el espíritu, pero que estuvo en el tercer cielo y vio cosas, escuchó cosas que al hombre no le es permitido ni ver ni escuchar. Y para que no se le subieran los humos, amados Ahin Yahayot, el Eterno tuvo que permitir que un demonio lo azotara, como él mismo lo declaró. Bendito sea nuestro Rey de la Gloria. Para que usted vea, amados Ahin Yahayot, de que no hay ninguno perfecto, pero sí hay servidores del Eterno que ya tenemos un corazón contrito, humillado, que ya tenemos una convicción genuina y que ya realmente amamos de todo corazón al Eterno y le tememos. Y por eso hacemos lo que hacemos. Pero para estar a este nivel, para llegar a esta posición como la que muchos de nosotros ya estamos, hemos tenido que atravesar el desierto. Hemos tenido que conocer el azote del lava. Hemos tenido que hacer muchas cosas. Bendito sea el Rey de la Gloria, para poder llegar a ese nivel y para poder estar en la posición que estamos hoy en día. Y más sin embargo, amados Ahin Yahayot, como dice Pablo, con temor y temblor cuidando nuestra salvación. Y el que mire que esté firme, pues tiene que ver que no caiga. Es tu responsabilidad en no caer. Bendito sea el Rey de la Gloria. Mire, número 7. Séptima cosa que puede ocurrir y tienes que evitar como dé lugar. Deuteronomio 8:2 dice, Dios los probó para saber lo que había en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que hay que evitar como dé lugar? De que, amados Ahin Yahayot, lo que se halla en su corazón sea pura podredumbre. Usted tiene como dé lugar que tratar de evitar eso. Amados Ahin Yahayot, trate de evitarlo. Bendito sea el Rey de la Gloria. ¿Y cómo se evita eso? En que usted permita de que su corazón sea limpiado por medio de la palabra y las escrituras del Padre, por medio de la obediencia a su Torah, por medio del temor y temblor que usted vaya ganándole no solamente a las escrituras del Abba, sino también a su ser. Y cada vez que usted vaya permitiendo que el Eterno limpie su corazón, allí, amados Ahin Yahayot, usted va a poder demostrar al Eterno cuando lo pruebe en esta área y saque lo que realmente hay en su corazón, porque por medio de la aflicción vemos realmente lo que hay en el corazón del hombre. Porque cuando estamos en abundancia, cuando todo es peace and love, cuando no nos duele ni una muela, ¿verdad que sí? Cuando estamos bien y no tenemos escasez de nada, amados Ahin Yahayot, ahí todo es color de rosa. Qué bello es Elohim, Padre, lo más lindo que hay. Levanto mis manos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Me levanto a 4 de la mañana. Gracias, Padre, por este día. Porque puedo respirar. Gracias porque tengo abundancia. Gracias porque tengo mi buen trabajo. Uy, Señor, no me duele nada. Estoy bien. Veo que no hay oposición. Ahí el Rey vale todo.
Pero cuando el Rey nos pasa por las diversas pruebas que nos necesita pasar para mostrarnos cómo estamos en la condición ya, si hemos mejorado, si necesitamos aún mejora, ¿verdad que sí? ¿Dónde estamos realmente en su reino? Ahí no nos gusta. Ahí lo queremos tener de lejito. Mejor ni me hable, bendito sea el Rey de la Gloria. No quiero tener nada que ver. Muchos se apartan. Y así sucesivamente. Y esto es lo que usted y yo debemos evitar, amados Ahin Yahayot, que esto nos acontezca. Número 8, Salmo 106, del 13 al 14, dice que esto nos puede acontecer también en el desierto. Dice, olvidaron pronto sus obras y desearon con ansiedad. Amados Ahin Yahayot, estuvieron ansiosos. Se olvidaron de que el Eterno era su sustento, su libertador, su sanador. Se les olvidó todo, todas las maravillas de obras que el Eterno hizo en medio de su pueblo. Se les olvidó rápido. Y dice que comenzaron a estar ansiosos. ¿Por qué? Porque comenzaron a ver lo que estaba en su entorno y contorno. Lo que le pasó a Pedro, amados Ahin Yahayot, cuando vino sobre las aguas, caminando hacia Yeshua HaMashiach. Comenzó bien, porque comenzó a andar sobre las aguas, pero al ver la inquietud y la bravura del mar y los vientos y todo, y al haberse concentrado en lo que realmente estaba en su entorno y contorno, hizo de que en su fe cayese. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y eso no nos puede pasar a nosotros en medio del desierto. No puedes permitir la ansiedad, porque la ansiedad te va a llevar a cometer errores. Te va a llevar a cometer decisiones que te vas a arrepentir y así sucesivamente por salir rápido de esa situación. Y el Eterno, no está en el Eterno que salgas rápido de esa situación, sino que aproveches esa situación para tu propia formación, para tu propio bienestar, que reconozcas el por qué Él te está atravesando por medio de ese desierto. Bendito sea el Rey de Gloria. ¿Cuánto lo alaban? Ya los voy a soltar, amados. Novena cosa que podría pasar en el desierto. 1 Corintios 10 del 5 al 6 enseña como ejemplo para nosotros. Nos pasa por el desierto para que tengamos ejemplo y usted le pueda enseñar a sus hijos y eso vaya de generación en generación, de las grandezas del Eterno, de cómo el Eterno nos prueba, de cómo el Eterno hace muchas cosas, amados Ahin Yahayot, a favor nuestro. Bendito sea el Rey de la Gloria. Número 10. Cosa que puede pasarnos también en un desierto. Hebreos 3 del 8 al 9 dice, endurecieron su corazón. Y esto usted no lo puede permitir. Porque en el momento que usted endurece su corazón, hermanos, ahí no entra Torah. Mira la condición que el Eterno tuvo que prácticamente enseñarnos y ponernos y trazarnos como condición para poder que Torah esté en nuestro corazón. Dice, le quitaré el corazón de piedra. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y le pondré un corazón de carne y colocaré mi Torah. Entonces, para poder que el Eterno ponga en nuestro corazón Torah, necesitamos tener un corazón de carne. ¿Qué significa esto? Nuestro corazón debe estar débil, sensible a las cosas del agua. Bendito sea el Rey de la Gloria para poder almacenar su Torah. Entonces vemos de que si usted endurece su corazón, si yo permito en este caminar en Yahshua que se endurezca mi corazón por permitir que el viejo hombre salga a la luz y tome las riendas de mi vida, pues ¿qué va a pasar y qué va a acontecer? Que no va a haber ningún campo y ningún sitio para la Torah. Y esto es grave. Porque si el ser humano carece de Torah, carece de todo. Amados Ahin Yahayot. Y por ende, hermanos, tomemos el consejo que nos da Pablo. Pablo le dio un consejo único, clave a Timoteo, amados. Y lo vemos en 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 6 al 8, donde enseña pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Mira lo que dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo,
estemos contentos con esto. Bendito sea el Rey de la Gloria. Mire qué consejo tan hermoso le dio Pablo a Timoteo. Que gran ganancia era la piedad acompañada con contentamiento. Amados Sahin Yahayot, cuando usted permite y aprende de que no importando, independientemente de las circunstancias que usted está atravesando, el problema que usted esté atravesando, si está en el desierto o si está ya fuera del desierto, si usted es una persona que le da gracias al Eterno y vive agradecida por cada ciclo de su vida, dice que, amados Sahin Yahayot, esto va a ser bendición para nosotros. Vamos a ser personas que vamos a estar contentas, amados, de tener lo mínimo. Lo mínimo. Vamos a estar contentos de que tenemos, aunque sea el sustento, el abrigo. Y con eso estaremos contentos. ¿Por qué? Porque hemos entendido de que nada nos vamos a llevar. Usted no se va a llevar nada de lo que haya logrado en su vida. Usted no se va a poder llevar ni el reloj que tiene. Usted no se va a poder llevar ni siquiera el anillo de casado que usted tiene. Bendito sea el Rey de la Gloria. No se va a poder llevar sus terrenos, sus lotes. No se va a poder llevar absolutamente nada. Dice que desnudo, como dijo Job, desnudo vine al mundo y desnudo me iré. Dándonos a entender de que todo lo que usted logre en esta tierra va a ser temporal. Pero una cosa sí no va a ser temporal. La comunión genuina que usted haya tenido con el Abba. No va a ser temporal. Eso será eternamente y para siempre. Y ese es el consejo que les doy el día de hoy de parte del Abba, amados Sahin Yahayot. Sean sabios y escojan la Torá del Eterno. Escojan el camino del Abba, porque es perfecto, porque es lámpara y será lámpara a sus pies y lumbrera a sus caminos. El Eterno promete que si somos personas de Torá, nada nos va a faltar, amados Sahin Yahayot. Tendremos y gustaremos de la protección divina, del servicio de los ángeles del Eterno. El Eterno proveerá nuestras vidas, nuestros hogares, bendicirá a nuestras generaciones, nuestros hijos serán benditos, amados Sahin Yahayot, y les irán bien en la vida, independientemente de lo que se esté viviendo en el mundo. El Eterno dice que viviremos otra cosa. Acuérdense que mientras Egipto pasaba por esas desgracias de plagas y esas pruebas tan tremendas, su pueblo estaba apartado, seguro, vivito y coleando, como decimos aquí en este mundo, amados. Así que, sin más, nada que compartirles el día de hoy. Gracias por su atención. Que el Eterno me los bendiga y me los guarde. Un fuerte abrazo. Shalom, shalom. Y como tenemos acostumbrado a decir en este canal, hasta un próximo video. Shalom.